Atentos, hermanos, porque en este mensaje voy a revelar quién es el futuro gobernante mundial de acuerdo a las Escrituras. Ustedes dirán, ¿qué? O sea que usted ya lo sabe quién es el futuro gobernante mundial. Sí, ustedes también lo van a saber. En este momento que estamos viviendo de la historia de la humanidad, nos enfrentamos a crisis constantes de todo tipo. No solamente la crisis que trajo la pandemia en el área de salud, sino que ahora las constantes guerras que enfrenta el planeta nos tienen en una crisis económica, en un desequilibrio. Las repercusiones que se viven en el mundo encuentran casi su origen en la guerra, en el aspecto financiero y en el aspecto de salud. Y ya se está empezando a hablar por los grandes líderes mundiales de organizaciones internacionales la necesidad de un gobernante mundial. La humanidad se siente insegura a causa de las diversas crisis. Y esa inseguridad lleva a algunas personas que representan esos organismos internacionales a pensar lo que al mundo le conviene es un gobernante mundial. Un gobernante que pueda manejar la crisis en una sola dirección y no con tantos gobernantes tratando de llevar la crisis por donde ellos consideren. Antes se miraba muy distante el considerar a una figura mundial para gobernar el mundo, pero ahora, ante el acoso de la crisis, la mayoría de organizaciones internacionales están pensando que lo mejor sería eso. En el contexto del mensaje de hoy, estamos recordando los primeros versículos de Apocalipsis 12. Y en los primeros versículos vimos a una mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, con una corona y 2 estrellas. Esta mujer estaba encinta. Esta mujer vimos que es Israel. La corona con las 12 estrellas vimos que eran las 12 tribus de Israel. Luego en los versículos 3 y 4 de Apocalipsis 12 vimos al gran dragón escarlata que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y es lanzado a la tierra. Ese dragón es Satanás, que el Señor lo reprenda, y las estrellas que son lanzadas con él son los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Ahora llegamos al versículo 5 y 6 y lo que les di fue el contexto de Apocalipsis 12. Pero ahora vamos al versículo 5 y 6. Leamos. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Estudiamos en estos versículos, en nuestro recorrido fascinante por el libro de Apocalipsis, a esta mujer que ya dio a luz. ¿Se recuerdan? La mujer es Israel. Dice, y la mujer dio a luz un hijo varón. ¿Qué quiere decir el versículo 5 de Apocalipsis 12? Que de Israel nació ya el hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? El que regirá con vara de hierro a las naciones de la tierra. Él es el futuro gobernante mundial. La Biblia lo dice en Apocalipsis 12:5. ¿Quién es? El hijo de la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. ¿Quién es el hijo de la mujer? El Mesías, Jesucristo. El mundo espera un anticristo, probablemente surja, pero después de él, el que regirá con vara de hierro a las naciones es Jesucristo. A pesar de todos los esfuerzos del gran dragón escarlata que apareció en los versículos 3 y 4 de Apocalipsis 12, por impedir que este hijo naciera, este hijo nació. Y la Biblia le llama el hijo de David y el hijo de Abraham. ¿Quién es? Vamos a Mateo 1:1 para ver quién es. Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de ¿quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿De quién se trata? De Jesucristo. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que el profeta Isaías describió a este niño con atributos totalmente divinos. Veamos Isaías 9:6. Les dije que vamos a manejar mucha Biblia. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. Muchos teólogos consideran que lo que profetizó Isaías en Isaías 9:6 es a Jesucristo en su primera venida. Otros teólogos consideran que Isaías 9:6, el profeta Isaías profetiza a Jesucristo en su segunda venida. Yo me inclino a pensar que es Jesucristo en su segunda venida. ¿Por qué? Apocalipsis 12:5 dice que la mujer dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones. En la primera venida de Cristo, Cristo no vino para regir con vara de hierro a las naciones. En la primera venida de Cristo, Cristo vino para ofrecer salvación a la humanidad y perdón de pecados. En la segunda venida de Cristo, Él vendrá para regir con vara de hierro a las naciones y para castigar el pecado. Y ahí ya no habrá oportunidad de salvación. Entonces, para corroborar esto que estoy diciendo, tenemos que ir de nuevo a Apocalipsis y ahora al capítulo 19, versículos del 13 al 16. Apocalipsis 19, 13 al 16, ¿qué es lo que dice? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también el salmista, ¿se dan cuenta? Estamos viendo Apocalipsis, estamos viendo el profeta Isaías, y ahora vamos a ver qué dice el salmista. El salmista proféticamente en el Salmo 2 nos habla de este evento. Vamos al Salmo 2 y vamos a posar nuestra mirada en los versículos 7 al 9. ¿Qué dice Salmos 2, 7 al 9? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Este salmo nos da una gran luz para saber que ese hijo que nació de la mujer de Apocalipsis 12 se trata de Jesucristo en su segunda venida. Porque si nos vamos a las primeras líneas del Salmo 2, tenemos la luz. Vamos al Salmo 2, 1 al 3, que dice en los primeros 3 versículos de este salmo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando Cristo venga, hermanos, en su segunda venida, los reyes de la tierra, dice el Salmo 2, 1 al 3, estarán levantándose en contra de Jesucristo, rechazando el señorío de Jesucristo. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice: se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán como unidos contra Jehová. Ellos no aceptarán el señorío de Jesucristo como futuro gobernante mundial. Cuando Cristo aparezca en su segunda venida para destrozar a ese reinado del anticristo y reinar con vara de hierro a las naciones, los líderes se enfrentarán a él. Aunque también la profecía está indicando lo que ya pasó. Vamos a ver Hechos 4, porque justamente pasó lo mismo que pasará en un futuro. Pasó lo mismo cuando Cristo vino en su primera venida. Hechos 4, versículos 24 al 28. Vamos a ver qué pasó ahí para comprender lo que sucedió hace más de 2000 años. Hechos 4, 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron:
Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y aquí se vuelve a mencionar el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. ¿Se dan cuenta? De igual manera como sucederá en un futuro, en la época de la tribulación, así sucedió cuando Cristo vino en su primera venida. Pero la diferencia es que cuando Cristo vino en su primera venida, no causó el revuelo mundial. El revuelo fue en Israel. Pero en su segunda venida, el revuelo mundial estará en todo el planeta, con todos los reyes de la tierra en contra del señorío de Jesucristo. Regresemos al Salmo 2, porque nos va a dar otra luz. Salmo 2, versículos 4 al 6. ¿Qué dice el Salmo 2, 4? El que mora en los cielos, ¿qué hará? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora, con todo ese preámbulo, regresemos a nuestro texto de estudio, Apocalipsis 12:5. ¿Qué es lo que dice? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nos damos cuenta que finalmente Dios gobernará por medio de Jesucristo a todas las naciones, y lo hará con firmeza. Dice la Biblia, con vara de hierro. Lo hará con firmeza. En ese tiempo no habrá oportunidad de salvación. En ese tiempo la gente empezará a pensar que el pecado no era tan divertido como creían. Ahora la gente piensa, el pecado es muy divertido. En ese tiempo dirán, realmente el pecado solamente nos llevó a la perdición, y allí no habrá oportunidad de salvación. Pero la segunda parte del versículo 5 de nuestro estudio dice, fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué significa eso? Nos damos cuenta que a pesar de todas las circunstancias adversas que Cristo encontró cuando vino a este mundo en su primera venida, Dios mismo lo constituyó como el soberano del mundo y le dio un lugar junto a él en su trono. ¿Se recuerdan los primeros capítulos de Apocalipsis? Cuando estudiamos aquí hace unos meses, que dijimos que hay un trono, alguien sentado en el trono, 24 ancianos, y de repente aparece un cordero como inmolado. Ese es Jesucristo. Dios le dio lugar a él en el mismo trono. Fue arrebatado, eso es lo que significa Apocalipsis 12:5. Fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora vamos al versículo 6. Estamos estudiando 2 versículos la tarde de hoy. Apocalipsis 12:6, que dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué es eso? ¿Quién es la mujer? Israel. ¿Qué representa el desierto? El desierto siempre representa en la Biblia ese castigo, podríamos decirlo de alguna manera, que Dios le da a las personas cuando desobedecen. Tienen que pasar por un desierto. Y eso es lo que estamos viendo que sucedió. Dice, la mujer fue huyendo al desierto, pero allá en el desierto es alimentada 1260 días. ¿A qué se refiere eso? Bueno, el apóstol Juan está viendo el futuro nuevamente y habla de Israel y dice que en la época de la tribulación, 1260 días significan 3 años y medio. La tribulación dura 7 años. La mitad de ella son 1260 días, 42 meses. Si contamos los meses de 30 días como lo hacen los hebreos. Y aquí tenemos que retomarnos y remontarnos a Daniel
cuando habla en Daniel 9 de la semana 70. Y tenemos que ir al libro de Daniel en este momento para ver que hay una semana que falta por cumplirse en la historia de la humanidad. Una semana de 7 años. Ya terminaron las 69 semanas. Y ahora estamos en una pausa, en un intermedio entre la semana 69 y la semana 70. Ahora, en esa pausa entre la 69 y la 70 es cuando Israel no le hace caso a Jesucristo. Es cuando Israel se pierde y no hace caso. Israel rechaza al Mesías. Es en este tiempo que estamos viviendo ahora. Ese largo periodo que ya lleva 2000 años, Israel está rechazando literalmente al Mesías. Pero ese rechazo de Israel nos abrió la puerta a nosotros como iglesia, para que cuando ellos lo rechazan, nosotros somos aceptados para Dios. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Israel no ha aceptado al Mesías, pero Dios no se ha olvidado de ellos. Habrá una semana, la última de la historia de la humanidad, la semana 70 de Daniel, en donde Dios volverá a tratar con Israel. Y en esos 7 años, a la mitad de la semana, 3 años y medio, Israel tendrá que huir al desierto. La mujer huye, dice Apocalipsis 12:6, pero allá es alimentada. Dios no la deja. Dios no deja a su pueblo en ese lapso. Pablo trae a colación eso. Y vamos a ver a Pablo en Romanos 11. ¿Qué es lo que Pablo dice respecto a ese hecho tan impresionante que va a suceder? Romanos 11, 25 al 27. Vean, esto es una maravilla. Y la Biblia tan bonita, porque es una explicación tan especial la que Dios nos trae siempre. Romanos 11, ¿qué dice? 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice Pablo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vean qué lindo. El apóstol Pablo, si traemos esto realmente a colación hoy, Pablo habla de ti y Pablo habla de mí. Porque vamos a Romanos 11:25 de nuevo, y Pablo dice, por favor, hermanos, no ignoren este misterio, dice Pablo, para que no vayan a ser arrogantes ni orgullosos. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y luego hay una coma y luego habla de ti y dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermanos, escuchen, el endurecimiento que Israel tiene ahora es para que la plenitud de los gentiles, que somos nosotros, encuentre gracia de parte de Dios. Porque Dios no vino a nosotros, Dios vino a Israel, pero como ellos están endurecidos, Pablo dice, por favor no se enorgullezcan, porque el endurecimiento de ellos le abrió la puerta a los gentiles. Y hasta que la plenitud de los gentiles se haya consolidado, entonces Dios volverá a tratar con Israel. Y dice, todo Israel será salvo y serán perdonados sus pecados. ¿Cuándo es la plenitud de los gentiles? Cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ya no esté en la tierra. Habrá un arrebatamiento de la iglesia. No sé cuándo será, al inicio de la tribulación, en medio, al final, yo no lo sé. Yo no sé cuándo será el arrebatamiento. Creo que ninguno lo sabemos. Dios tiene preparado un tiempo, pero cuando la iglesia ya no esté aquí en la tierra, será la plenitud de los gentiles. Y ahí empezará el trato de Dios con Israel. Y el versículo 26 de Romanos 11 dice, luego todo Israel será salvo. ¿A qué se refiere? ¿Todo Israel? Todo Israel no es todo desde hace 2000 años para acá. Todo Israel es los que estén en ese momento con vida en Israel como un remanente del pueblo de Dios. Ese es el todo Israel que será salvo y los pecados le serán perdonados. Así que, hermanos,
Regresemos entonces con todo esto dicho, Apocalipsis 12:6, nuestro estudio. Dice, y la mujer, ¿quién es? Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 1260 días. Si nos damos cuenta, esa cantidad de días, como ya les dije, está traída a colación en Daniel 9:27. Leamos Daniel 9:27. Y aquí dice, Daniel habla de esa semana 70 y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y escuchen, y a la mitad de la semana, allí 1260 días, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué está hablando Daniel ahí? Daniel dice que por otra semana, tribulación. Pero luego dice a la mitad de la semana, 3 años y medio. Y dice ahí, cuando las abominaciones del desolador estén a flor de piel, que causen tanta repugnancia a los ojos de Dios, ahí vendrá entonces el señorío de Jesucristo y terminará, consumará Jesucristo el trato que tiene no solo con Israel, sino vendrá a regir con vara de hierro a las naciones. Todo esto se trae a colación, lo vimos hace unos domingos, Apocalipsis 11:1-3, ¿recuerdan? En Apocalipsis 11:1-3 vimos que el templo en Jerusalén volvía, y allí va a ser en ese templo donde el anticristo va a profanarlo, y todo eso es lo que habla Daniel 9:27. En Apocalipsis 11:7 vimos que la bestia que sube del abismo hará guerra contra los santos de Dios y los vencerá. Todo eso tiene que ver con esa huida que esa mujer, que es Israel, tiene en el desierto. Está huyendo. Realmente hay una gran tribulación en ese momento para el pueblo de Israel. Y eso lo confirma nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:21, cuando dice, habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cristo dice que ese tiempo será de gran tribulación. Por eso es que los primeros 3 años y medio de la tribulación se le llama así, tribulación. Y luego a la mitad se le llama la gran tribulación. Ya vamos a entrar a lo mejor del Apocalipsis. Porque mucha gente dirá, ¿cuándo surgirá el 666? Espérense, vamos por Apocalipsis 12. En el 13 surge el 666. Y se empieza a poner bueno el estudio, porque cada vez más Jesucristo cumple su palabra de Apocalipsis 1:1, que dice, esta es la revelación de Jesucristo. Jesucristo quiere que comprendamos el Apocalipsis. Él está revelándonos a nosotros lo que va a suceder, pero también está revelándonos a nosotros quién es Él. Apocalipsis 12:6 entonces ya cobra sentido. La mujer huye al desierto, pero allá Dios tiene preparado un lugar por 1260 días. El desierto, como ya les dije, representa grandes victorias de parte de Dios para su pueblo, pero grandes derrotas y calamidades para los que se alejan de Dios. El desierto, fue en el desierto donde Juan el Bautista llamó al pueblo de Israel para prepararse ante la inminente llegada del Mesías. Pero pensando en el futuro, el desierto será el lugar donde Dios hablará al corazón de Israel. Y en esos 3 años y medio, cuando Israel ande huyendo del anticristo y de todos los poderes mundiales, de la marca de la bestia, de todo lo que sucederá, allí Dios ablandará el corazón de Israel. En el desierto. Si tú hoy estás en el desierto, dobla tus rodillas y dile, Señor, háblame. No quiero andar rondando 40 años en el desierto como tu pueblo aquel día cuando salió de Egipto. Háblame, ablanda mi corazón y habla mi corazón y dime qué quieres que haga, qué quieres que cambie. Porque el desierto no es para siempre, hermanos. Si tú hoy estás en el desierto, dobla tus rodillas y dile, yo no quiero ser testarudo. No quiero seguir obstinado en el pecado, porque por seguir obstinado en el pecado y dándole la espalda a Dios,
fue que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Un recorrido que hubiera durado 40 días. A veces nosotros, por estar con nuestra cabeza metida en el pecado, es que no salimos a flote, es que no logramos ver las bondades de Dios. Hay que dejar de pecar. Todos pecamos. Todos pecamos. Y dice 1 Juan: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, porque todos somos pecadores. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, que todos pecamos no quiere decir que lo válido es practicar el mismo pecado. Si tú sigues practicando el mismo pecado, cuidado. Aquel que reprendido endurece la cerviz, de repente será castigado y no habrá para él medicina. No tienes que hacer del pecado tu manera de vida, tu modus vivendi. No, deja el pecado y vuelve a Jesucristo. Entonces, ¿cómo terminamos esta predicación? Indicando lo siguiente: la mujer de Apocalipsis 12, 5 y 6 es Israel. El hijo que nació es Cristo. Él es el futuro gobernante mundial. Probablemente vengan otros antes que él, pero los otros no tendrán un gobierno para siempre. Por eso esta prédica, les dije, voy a revelar quién es el futuro gobernante mundial de acuerdo a las escrituras. Es Cristo. Y sabes una cosa, tú y yo no fuimos creados para ira, sino para salvación. Tú y yo, que estamos del lado de Cristo, que le hemos recibido como nuestro Salvador, que hemos aceptado su sangre para limpieza de pecados, estamos protegidos y resguardados en su mano. Cristo es nuestro Salvador. Él es nuestro Rey soberano. A Él servimos, por Él vivimos. ¿Habrá alguien aquí que hoy se siente perdido y dice: yo quisiera aceptar a Cristo? Quiero decirte, tú no estás aquí porque quieres estar aquí. No, yo no estoy aquí porque quiero. Tú y yo estamos aquí porque Dios preparó nuestras agendas para estar aquí. Él nos trajo aquí, Él puso en nuestro corazón. La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer. Así que Dios puso el querer venir hoy al templo. Tú podrías estar haciendo cualquier otra cosa y yo también, pero Dios preparó tu agenda para que estuvieras acá. ¿De casualidad te trajo Dios aquí para que aceptes la salvación? ¿Habrá alguien que quiera aceptar hoy a Jesucristo? Puedes poner tu mano en alto si quieres aceptar la salvación en Cristo. ¿Estás aquí? Tuvimos 4 personas haciendo la decisión por Cristo en el primer culto. 1 aceptando y 3 reconciliando. ¿Habrá alguien que acepta a Cristo hoy? Levanta tu mano. ¿Estás? ¿Dónde estás?